Hermanos, iniciamos una nueva serie en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, y yo tengo una especie de contabilidad para no repetir libros, y los evangelios eran más difíciles de dosificar porque recientemente estudiamos Marcos, pero si ustedes se ponen a contar ya más o menos 5 años que estudiamos Marcos y ya pues podríamos avanzar con un evangelio más. Y no son los mismos evangelios, es decir, aunque tengan las mismas historias, no tienen el mismo énfasis. Y ahora que iniciamos esta serie en el libro de Mateo, espero que aun cuando refresquemos algunas historias, podamos ver que cada evangelista le da cierto matiz que también nosotros necesitamos observar para beneficio de nuestra alma. Cuando abrimos el Nuevo Testamento, lo primero que encontramos no es una historia, no es una enseñanza, ni siquiera es una profecía impresionante. Lo primero que encontramos es una genealogía, una lista de nombres. A simple vista pareciera el tipo de capítulo que uno pasa por alto para llegar a capítulos más importantes. Sin embargo, Dios decidió que la historia de Jesucristo empezara con esta genealogía. Lo que para nosotros no puede ser no tan importante, para Dios sí. Especialmente cómo inicia la primera oración del primer libro del Nuevo Testamento. Vean conmigo lo que dice Mateo 1:1. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. La historia que vamos a considerar ahora, de ahora en adelante, y por quien inicia este libro es de suma importancia y su linaje lo prueba. Nosotros que vivimos en un país de mestizaje, nosotros aún muchas personas que presuman de sus raíces prehispánicas o sus raíces españolas, a ciencia cierta ninguno de nosotros puede confirmar quiénes son nuestros padres, aun cuando tengamos cierta lengua materna o ciertas costumbres locales. A ciencia cierta no sabemos quiénes son nuestros abuelos ni nuestros antepasados. Justamente el hecho de venir de pueblos nativos en guerra, de los cachiqueles y los quichés y los mayas, y había muchos pueblos en guerra, con un grupo de cazafortunas españoles y relaciones poco amistosas, que tuvieron esas culturas que se empezaron a mezclar y generaron nuevos habitantes. Es lo que nunca hizo que valiera la pena llevar un registro de nuestras familias. Muchas violaciones, muchas personas que tomaban varias mujeres, pero y nosotros no vimos nunca la pena llevar la genealogía de nuestras familias. Pero para Israel no era así. Si ustedes se dan cuenta, la Biblia está llena de genealogías. Moisés con la genealogía de Adán a Noé, de Noé a Abraham y de Abraham hasta la esclavitud en Egipto. Los sacerdotes y levitas registraron en números, en Josué y en Levítico, las familias y las casas de sus padres. En Ruth, al final se registra la familia de David. Los escribas de los reyes, por ejemplo, ¿verdad? En el libro de Reyes y de Crónicas, y aún otros libros más. O Zorobabel y Jesúa, en la época del retorno, en Esdras 1, y en Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas y Primera de Crónicas, y en Nehemías. Y hay muchas listas en la Biblia, muchas genealogías. Israel en general fue muy diligente en registrar las personas y sus hijos y sus hijos y los hijos de sus hijos. E incluso Lucas, el evangelista Lucas, también tiene una genealogía de Jesús. No sé si alguna vez habían leído Mateo y Lucas, pero Mateo tiene una genealogía y Lucas tiene una genealogía diferente. De hecho, cuando Israel regresa del exilio, algunas familias tuvieron ese problema. Si se recuerdan en Esdras 2, dice que el versículo 62, que cuando regresaron de Babilonia, de Persia, buscaron en el registro de las genealogías y hubo familias que no hallaron sus ancestros. Y como no hallaron sus ancestros, fueron excluidos del sacerdocio. Y dice que el gobernador les dijo que no comieran de las cosas santas hasta que hubiera un sacerdote para consultar el Urim y el Turim. Es decir, la importancia de las genealogías en Israel era tal que la persona que vamos a ver a continuación sobresalía entre todas las personas que tienen genealogía en la Biblia. El personaje que presentaba
Ahora la Biblia tiene un nombre y una posición preeminente en toda la historia. Su nombre de por sí nos lo dice. Él es Jesús. Y para nosotros, si alguien nos dice es Jesús, nosotros rápidamente pensamos en el Salvador. Pero Jesús era un nombre muy conocido en el primer siglo. Jesús es la forma aramea de Josué. Pero el evangelista no solo le dice Jesús, sino que dice Él es Jesús el Cristo o Jesucristo. Esta declaración lo cambia todo, porque para nosotros, aunque para nosotros hoy no tiene mucho sentido y no veamos tanto la diferencia, porque nosotros oramos Señor Jesús o Jesucristo, para los israelitas de este tiempo, el personaje Jesús, con un nombre tan común, cobra más importancia porque a él se afirma que él es el Cristo. Y la palabra Cristo es una traducción griega de la palabra hebrea Mesías, que significa en español el escogido o el ungido o el seleccionado como salvador del pueblo. Este es el Israel que estaba, esto es lo que Israel estaba esperando, esa persona, el Mesías, que tiene un nombre común y corriente, Jesús. Este era el que Dios enviaría para rescatar a su pueblo y para conquistar el mundo y para reinar con ellos, de acuerdo a las profecías de Isaías, de Ezequiel, de Sofonías y todas las que hemos visto. Y para terminar de confirmar que Él es el Mesías del que estamos hablando, vean que el evangelista añade hijo de David, es decir, descendiente del rey más importante de Israel, hijo de Abraham, descendiente del gran patriarca de Israel. Pero eso lo veremos a medida que avanzamos en nuestro texto. Este libro que empezamos, si ustedes revisan el libro de Mateo, no sé si alguna vez han leído el libro de Mateo, pero este libro no dice que lo escribe Mateo, ¿verdad? O sea, en Mateo, en el Evangelio, nadie dice que es Mateo que lo escribe. Por eso, muchos prefieren solamente llamarle el primer Evangelio, porque no tiene nombre. En ninguna parte se identifica a su autor. Así que no podemos ser dogmáticos en cuanto a que lo escribió realmente Mateo, como sí debemos ser dogmáticos con que las cartas de Pablo las escribió Pablo, porque ahí dice que las escribió Pablo, o que Isaías escribió Isaías, porque ahí dice que escribió Isaías. Aquí no podemos ser así de dogmáticos e inflexibles, porque la Biblia no dice quién escribió este libro. Creemos que el autor de Mateo es Mateo, porque así lo confirman muchos escritos tempranos, discípulos de los discípulos de los discípulos. Por ejemplo, Papías de Hierápolis, que según Ireneo de León, Papías fue discípulo del apóstol Juan. De hecho, muchos confirman que Juan tuvo dos discípulos, que era Papías y era también Policarpo. Entonces dice Ireneo de León que Papías, discípulo de Juan, que Mateo recogió los dichos en la lengua de los hebreos, traduciéndolos cada uno como podía. Así dice supuestamente Papías, ¿no? Y el mismo Ireneo de León, que fue discípulo de Policarpo, que fue discípulo de Juan, a su vez fue discípulo de Juan, dice que Mateo, el recaudador de impuestos, fue el autor del primer evangelio. Algún tiempo después, unos 3, 4 siglos después, Eusebio de Cesarea escribió lo mismo acerca del primer evangelio. Hoy los liberales creen que el evangelio de Mateo fue escrito en el siglo IV, pero eso es simplemente irracional. Aunque no sabemos quién es el autor de Mateo, Mateo tuvo que haber sido alguien que estuviera cerca de los eventos de Jesucristo. Mateo, bueno, vamos a asumir que Mateo es el autor del primer evangelio. Mateo, cuyo nombre hebreo era Leví, fue un judío recaudador de impuestos al servicio de Roma, como lo dice capítulo 9, versículo 9. Era un oficio tan despreciado socialmente y religiosamente, pero que implicaba una habilidad para contar. Imaginen ustedes, contador de impuestos tenía una habilidad para contar y para llevar registro, que parece encajar con precisión lo que se ve en el Evangelio de Mateo. En este Evangelio, y solo en el Evangelio de Mateo, vemos cosas diferentes que no vemos en los otros evangelios. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo es la única historia que escuchamos de Mateo que se llama Leví. También es este evangelio que muestra detalles financieros y administrativos que no aparecen en los sinópticos.
Por ejemplo, la moneda que se usaba en el tributo, como veremos en el capítulo 17. Parábolas financieras, de hecho se llaman las parábolas financieras, ¿se recuerdan ustedes las parábolas financieras? También organizaciones en listas, por ejemplo en grupos de 3, de 5, de 7, de 14, como lo es aquí en la genealogía de 14. Típico de alguien que está acostumbrado a ordenar. Pero independientemente de que haya sido Mateo o no, realmente Mateo es un gran trabajo para probar ante Israel y el mundo que el Salvador era Jesús. Mateo comienza realmente a desplegar una lista de nombres que comienza la historia del Salvador. Y aquí el lector es invitado, así como ustedes, hermanos, ustedes son invitados en esta noche a caminar lentamente desde el primer patriarca hasta el Mesías, recordando que la fe cristiana surge de una historia extensa, concreta y cuidadosamente guiada por Dios. Así que, hermanos, yo no tengo prisa para contar esta historia y quiero hacerlo en el mismo sentido que el Señor nos lo está dando. Caminemos a través de la historia bíblica para ver cómo llegamos a Jesucristo, cómo nació Jesucristo. Y así empieza, versículo 2, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Empieza con los patriarcas de Israel. ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. Años después de estos tres hombres, cuando Israel ya era un pueblo esclavo en Egipto, Moisés fue mandado a llamar por el Señor y le dice, Moisés, tú tienes que liberar a Israel. Entonces Moisés le dice, Señor, ¿cómo voy a ir yo? Me voy a acercar con mis hermanos y ¿qué les voy a decir? ¿Quién me mandó? Y Dios le dice, he aquí que llego con los hijos. Y Dios le dijo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos, y dice Moisés, si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés y le dice, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. De modo que Mateo llevaba las buenas nuevas de salvación, y seguramente mucha gente le iba a preguntar, ¿y quién es este Dios a quien me estás mandando? Y Mateo nos quiere decir, así hay que empezar. ¿Quién me envió a ustedes? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob me envió a vosotros. Y por eso Abraham, Isaac y Jacob son un buen punto de partida para empezar una lista de nombres concretos para anunciar al Mesías. Abraham, recordemos, fue escogido para salir de Ur de los Caldeos hacia Canaán, y Dios le dijo a Abraham, yo te bendeciré y te multiplicaré, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. De esta única simiente, un único hijo, Dios propondría bendecir a las naciones. Sin embargo, si ustedes recuerdan, Abraham no podía engendrar de su mujer, no, ya que Sara, su mujer, era estéril. Y a Sara se le ocurrió la brillante idea de darle a su sierva Agar para que tuviera hijos, y engendró a Ismael. Pero Dios se había propuesto que Abraham engendrara de su esposa Sara la libre, y no de Agar la esclava. Así que llegado el tiempo, el Señor cumplió su promesa en Sara, y Abraham engendró a Isaac, que sería el heredero. No porque fuera el primero, porque el primero era Ismael, sino porque Dios había elegido al lo que era Isaac. Isaac crece y toma a Rebeca, que también era estéril, pero que Dios concedió la alegría de engendrar gemelos. El primero, Esaú, y el segundo, Jacob. Y dice la Escritura que sin ellos hacer nada bueno ni malo, Dios amó a Jacob y lo escogió, y desechó a Esaú, aún siendo el primogénito. Pero esto en este momento estaba en el decreto oculto de Dios. De hecho, ya siendo adultos, en una ocasión Esaú le pidió a su hermano Jacob que le cocinara un guiso de lentejas. Y Jacob muy hábilmente le dijo, dame tu primogenitura.
y Esaú la negoció por una comida, confirmando así la elección de Dios. Jacob no fue mejor que Esaú en su vida. Aun cuando tuvo un encuentro cercano con el Señor y Jacob le entrega su vida y su camino, cometió pecados graves como los de su abuelo y se casó con 2 mujeres y tomó, de hecho, aparte de 2 mujeres, tomó a 2 esclavas para tener hijos, para engendrar hijos. Así Jacob tuvo 4 mujeres y de las 4 mujeres engendró 12 hijos, que serían los 12 patriarcas, quienes darían nombre a las 12 tribus de Israel. ¿Quiénes eran los primeros, hermanos? El primer hijo de Jacob era Rubén. ¿Qué fue Rubén, hermano? Rubén se acostó con Bila, la esclava de Abraham, con quien tuvo hijos. Así que, por lo que Rubén hizo con la mamá de sus hijos, lo desechó. El segundo de los 12 era Simeón, y el tercero Leví, así como Mateo. Pues Simeón y Leví mataron cobardemente a quien había supuestamente quitado el honor de su hermana Dina. Y Jacob desecha también a Leví y a Simeón por ser violentos, asesinos. El cuarto era Judá. Y Judá no era mejor que los anteriores, como veremos en un momento. De hecho, ya podemos recordar que estos 10 hermanos, ¿verdad? Rubén, Simeón, Leví, y los 10 hermanos vendieron al hermano número 11, que se llamaba José, por celos de su padre, ¿no? Porque su padre Jacob amaba más a José. Y José terminó vendido en Egipto, y después de una serie de eventos casi novelescos que duraron años, terminó José en la providencia divina como vicefaraón de Egipto, sin que sus hermanos se enteraran. Y en una hambruna, los 10 hermanos que vendieron a José a Egipto para comprar comida junto al hijo número 12 que ya había nacido, que era Benjamín, era el nuevo pequeño. Y José, con sus vestiduras y pinturas egipcias, siendo el administrador de los graneros de Egipto, reconoció a sus hermanos y les tiende una trampa, y le tiene una trampa a Benjamín para ser encarcelado. Pero Judá, el cuarto hermano, salió en defensa de él y le dijo a José, sin saber que era José, le dijo: llévame a mí en lugar de a Benjamín. Y José se conmovió y se dio cuenta que Judá había cambiado. Uno de los 10 que lo vendió había transformado su vida. El que alguna vez lo había dado por esclavo, ahora daba su propia vida por su familia. Y eso lo reconoce Jacob en su muerte y le dice a Judá en Génesis 49, antes de morir le dice: cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como un león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, es decir, el reinado será de Judá, el cetro real, ni el legislador de entre sus pies. El que va a reinar y legislar era Judá, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, a Judá se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de sus uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Espero predicar a Génesis pronto para explicar mejor este pasaje. Judá entonces había sido redimido de sus pecados contra José, y Jacob su padre le había puesto como el primogénito, siendo el cuarto. Pero hermanos, también Judá había sido redimido de un pecado que no he comentado hasta ahora. Un pecado contra una mujer que había cometido algunos años antes. Vean lo que dice el versículo 3 de nuestro texto de Mateo. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Bueno, les comento antes de esta bendición y esta de redención que Jacob le da algunos años antes. Jacob tuvo un hijo que se llamaba y se casó con una mujer que se llamaba Tamar. Pero como era malvado, Dios le quitó la vida. Y por la ley del cuñado, o la ley del levirato, el siguiente hermano, el segundo hermano de Judá, que era soltero, estaba obligado a casarse con la viuda y darle hijos a la viuda en nombre de su difunto hermano. Pero el hermano, que se llamaba Onán, se negó a dar hijos, a ir con la viuda y darle hijos, y Dios le quitó la vida también. Entonces Judá le dijo a Tamar: mira, mi hijo está pequeño,
El siguiente hijo está pequeño. Así que mientras crece, pues ahí hablamos. Y Judá nunca le cumplió. Judá nunca le dio a su hijo pequeño. Así que Tamar, temiendo ser desamparada, se disfrazó de una prostituta. Y cuando Judá fue en busca de una prostituta, pues ya saben para qué, ¿no? Tamar aprovechó vistiéndose y lo embaucó, y Judá, de esa relación promiscua, de esa relación de fornicación, concibió con ella, con su nuera, a Fares y a Zara, que dice acá. Resaltemos lo que la Biblia resalta. Una mujer en un acto completamente reprobable, que era ofrecerse como prostituta, pero finalmente algo pasa en la historia. La historia no es romántica, la historia es cruda muchas veces. Ellos cuando nacieron los gemelos, Sara, por cierto, Sara el varón, dice la palabra que Sara, mientras estaba naciendo, saca su mano, y yo tenía muchas dudas acerca de si eso era posible, y si era posible, se llama parto de gemelos en presentación combinada, donde un gemelo saca una parte de su cuerpo, por ejemplo la extremidad, ¿verdad? Como no ha sido bien encajado en el canal del parto, se tiene que encajar. Entonces la partera le amarra se da cuenta de lo que está pasando y le amarra un hilo de rojo, y cuando Sara mete su brazo y se encaja, nace el siguiente, que es Fares. El que iba a nacer segundo, nace de primero, termina naciendo primero. Es de notar que hasta el momento solo se nos ha narrado un descendiente de cada engendramiento. Y esta es la primera vez en esta lista pequeña que acabamos de empezar, de nombres, que se nos menciona dos que fueron engendrados. Tal vez porque su nacimiento fue peculiar y los interlocutores judíos conocían muy bien la historia, y así entonces nace Sara y Fares. Y es Fares quien se toma como el primero, y él engendra a Esrom, y Esrom engendra a Aram. Y no sabemos mucho acerca de ellos, así que solamente contémoslos como algún eslabón en la vida del Mesías. Aram, versículo 4, engendró a Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Este y los siguientes tres, que eran Aminadab, Naasón y Salmón, son hombres menos conocidos y probablemente representan algunos siglos de generaciones. No era padre, hijo y nieto, seguramente eran tal vez algunas generaciones de por medio. Aquí vemos que Mateo toma la genealogía que está en Ruth para su investigación, y vemos saltos. Al menos estos hombres estaban cercanos a los tiempos de Moisés y a los tiempos de Ruth, un poco antes de Ruth. ¿Por qué? Porque de Aminadab se cree que su hija o su nieta o alguna de sus descendientes se casó con Aarón, que está en Éxodo 23. Y Nazón, que es el siguiente que se narra, seguramente es el príncipe de Judá en los días de Éxodo en Números 1:7. Y Salmón, no sabemos mucho de Salmón, más que fue nuevamente un eslabón más en la tierra prometida, que vivió en la tierra prometida. Seguimos, versículo 5 dice, Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. ¿Se recuerdan de Rahab, hermanos? Rahab era la mujer que dejó entrar a su casa a los espías que venían a Jericó, que Josué mandó para investigar la ciudad antes de destruirla. Como fue con Sara y Fares, así como fue con Sara que le amarraron un listón, Rahab coloca un listón en su casa para decirle a Josué y a los conquistadores que de toda la ciudad de Jericó su casa no la tenían que tocar, porque ella había cuidado a los espías que mandó Josué. De modo que cuando Israel invadió, rodeó Jericó y gritaron y cayeron las murallas, Rahab no pasó como esclava ni murió, sino que, según esta narración, algún varón la toma, por cierto, Rahab era prostituta también, la toma y engendra a un hijo que era Booz.
Nuevamente resalta que al ser incluida una mujer, si se dan cuenta hasta ahora solo varones, solo se llama a Agar, a, a- a Tamar, gracias, Tamar. Es otra mujer que se está incluyendo y no ha sido una mujer tampoco conocida por su piedad, era una mujer prostituta. Pero no en esta ocasión Rahab es reconocida por lo que hizo a favor de Israel. Una historia poco difícil de contar, pero al final de cuentas real. Dice que Salmón engendró de Rahab a Booz. Seguramente Rahab y Booz no eran los padres directos de Booz. Salmón y Rahab no eran los padres directos de Booz. ¿Por qué decimos? Porque Rahab está en los tiempos que Josué llega y Booz ya está casi al final de los tiempos de los jueces, así que seguramente hubo algunas generaciones no registradas, que es común en las genealogías hebreas. Pero lo que sí sabemos con certeza es que Booz jugó un papel importante en la historia de la redención. ¿Se recuerdan de Booz? Booz fue el pariente redentor de Ruth. Lo que Onán, ¿se recuerdan de Onán? Lo acabamos de hablar. Lo que Onán se rehusó a hacer por Tamar, que era engendrar un hijo para su hermano fallecido, Booz lo hizo con gozo por Ruth. El primer esposo de Ruth se llamaba Malón, y Malón murió sin engendrar hijos de Ruth. Y la ley del levirato requería que un pariente cercano engendrara un heredero en su nombre. Y Noemí, la suegra de Ruth, le dice a Ruth, dile a Booz, Booz es nuestro pariente. Y va con Booz, y Booz muy contento le dice, yo puedo redimirte. Tú eres una mujer piadosa. Pero Booz recuerda que hay otro pariente más cercano que él. Y cuando le fueron a consultar al pariente más cercano que Booz, que si quería redimir, ¿se recuerdan qué dijo ese hombre? Ese hombre dijo que no iba a redimir. Porque sabía que si tomaba a Ruth como mujer, su nombre iba a ser borrado de las genealogías, porque le iba a dar hijos al difunto Malón. Y en la providencia de Dios ocurrió exactamente lo contrario. El nombre de Booz no solo no desapareció, sino quedó grabado para siempre en el libro de Ruth y en la genealogía del Mesías como un ejemplo de amor y entrega. Booz quiso ser olvidado, dijo, yo soy el pariente redentor, que mi nombre se olvide para que quede el de mi pariente Malón. Y Dios lo hizo inolvidable. Así Booz engendró de Ruth a Obed, nuevamente una mujer con una historia no menos descartable. Ella no por lo que hizo, sino por sus orígenes. Ruth era moabita. La ley decía que los moabitas eran personas despreciables. Es que pues, no tenemos tiempo para decirlo, moabitas. Pero el Señor se enoja mucho con los moabitas por estar en contra de los israelitas cuando llegaban de Egipto a la tierra prometida. Y el Señor en Deuteronomio 23:3 pone una ley horrible contra los moabitas y dice, no entrarán en la asamblea del Señor ningún moabita hasta la 10ª generación. Es decir, los moabitas tenían que vivir por lo menos 10 generaciones para que alguno de ellos entrara a la adoración del Señor. Pero Ruth no entró a Israel por habitar entre ellos, sino al ser redimida por Malón y por Booz, y más concretamente por lo que le dijo a Noemí, la madre de Malón. ¿Se recuerdan qué le dijo a Noemí? Ruth le dijo a Noemí, no me pidas que te deje ni me aparte de ti, porque donde quiera que vayas, iré yo. Y donde vivas, viviré yo. Y donde mueras, moriré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. En ese día Ruth se convirtió en una hija de Dios, no por pacto heredado, sino por el pacto creído por fe. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. De Obed no sabemos más que es nuevamente un eslabón en la línea del Mesías. Cosa no poco importante, por cierto. Pero de Isaí sabemos un poquito más. Seguimos leyendo, dice, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urias.
Isaí era un habitante de Belén y padre de 8 hijos, ¿se recuerdan? En este tiempo se instituyó la monarquía en Israel. El profeta Samuel puso al primer rey de Israel que se llamaba Saúl. Sin embargo, Saúl cayó de la gracia de Dios por sus pecados y fue desechado por él. Encomendó pues el Señor al profeta Samuel encontrar un nuevo rey y ungirlo, y lo mandó a una familia en Belén, la familia de Isaí. Cuando llegó Samuel con Isaí, le preguntó acerca de sus hijos, y Isaí mandó a llamar a sus hijos, y Samuel pensó que era el primogénito, el más grande. Y Dios le dijo, ese no es. Samuel pensó que era el siguiente, el segundo, pero Dios nuevamente le dijo que no. Y así con los 7 hijos, Samuel pensó. Y cuando se habían acabado los 7 hijos, le preguntó a Isaí, ¿no tienes un hijo más? E Isaí le respondió que estaba el pequeño, pero él estaba cuidando a las ovejas. Y Dios le dijo, él es el pequeño. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Y así escogió a David. Y este es el gran rey David. No era el primogénito, pero el que Dios había mandado y Isaí había engendrado para llevar la tarea del reinado en Israel. Y Israel fue tan grande en este tiempo por David que se le llama la edad dorada de Israel. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y fue tanto el amor que Dios le tenía a David que Dios hizo un pacto con David en Samuel 2.7. Dice Samuel 2.7, Dios le dice a David, David, yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y te he dado un nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Cuando tus días sean cumplidos, David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu rostro será estable eternamente. Debemos recordar que David era un hombre pecador. Para eso no tengo que probarlo, ¿no? Y fue tentado de una forma muy escandalosa. Él vio a una mujer bañarse y la forzó a estar con él. Y al ver su pecado, David mandó a matar al esposo de esta mujer. Y ese hecho tan despreciable quedó también plasmado en la genealogía de Salvador, para vergüenza de David. Su nombre quedó plasmado como redención también de un inocente, y fue de su mujer que engendró a David. Pero su primer hijo murió. Pero Dios le perdonó la vida a David y le dio un segundo hijo con ella, que se llamaba Salomón. Nuevamente tenemos una mujer en mención. Aunque no dice su nombre exactamente, solo dice su estado civil, quedó para la memoria de todos los hombres la situación tan vergonzosa y de duelo, como una redención tan alegre con el nacimiento de su hijo Salomón. También quiero mencionar que Lucas, a partir de este entonces, Lucas ya no sigue con Salomón la genealogía, sino se va con otro hijo de David, que se llama Natán. Si echan un ojo a la genealogía de Lucas, Lucas empieza a tomar de Natán, en una rama diferente. Y aquí Mateo y Lucas se separan. Versículo 7. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Salomón se sentó en el trono de David como su sucesor, siendo sabio y alcanzando el mayor esplendor de Israel, incluso un esplendor mucho más grande que David. Los de Israel más grande. Y su corazón se desvió a los ídolos y Dios lo castigó. Él no era el hijo de David que Dios había prometido en su pacto. Dios dividió a Israel en dos por ese pecado de idolatría. Pero aunque dividió a Israel en dos, le dio solo una parte a Salomón para que siguiera reinando en la tribu de Judá, de Benjamín y una parte de Leví. Salomón engendró a Roboam y este fue muy mal rey.
Pero dice la Biblia que por David su padre, Dios no lo quitó del trono. Roboam engendró a Abías, quien no fue mejor que su padre. Pero el pacto con Dios, de Dios con David, fue más fuerte que los pecados de Abías. Y la escritura nos dice literalmente que por amor a David, su Dios, le dio todavía una lámpara en Jerusalén. Abías, el rey Abías, engendró a Asa, y Asa fue muy diferente. Él trajo una reforma espiritual a Judá y quitó la idolatría y buscó al Señor, y su fidelidad representó un respiro a la descendencia de David. Versículo 8, hermano. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Josafat fue engendrado por Asa, dice. También Josafat caminó en los caminos del Señor y trajo reformas importantes. Así la descendencia de David experimentaba un fortalecimiento espiritual. Y Josafat también fue un rey imperfecto. Y la Biblia nota que un gran error en su administración fue aliarse con el rey del otro lado de Israel, que se llamaba Acab, que era un idólatra. De hecho, Josafat creía que Dios no podía salvarnos y hizo alianzas con idólatras. Y aunque Dios lo castigó, mantuvo a sus hijos en el reino como reyes. Josafat engendró a Joram, y Joram fue un gran contraste porque Joram fue un rey perverso, influenciado por la familia de Acab, es decir, con el rey idólatra. ¿Por qué? Porque se casó con la hija de Acab. Pero la escritura nos dice que Jehová no quiso destruir la casa de David por el pacto que había hecho con David su padre, y porque le había prometido darle una lámpara para siempre. Joram engendró a Usías, y Usías empezó bien buscando a Dios y empezó siendo prosperado. Pero el orgullo de Usías fue más fuerte y Dios lo hirió con lepra. Usías es Azarías también. Pero Dios lo mantuvo firme en su pacto. Versículo 9. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Jotam, engendrado por Usías, se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Jotam engendró a Acaz. Acaz, rey malo. Acaz entregó sus hijos al fuego por el ídolo Moloc. Siendo Acaz como era, siendo Acaz como era de malo, el Señor mandó a un profeta que se llamaba Isaías, tal vez lo conocen. Y él dio una profecía tan especial a Acaz, siendo un mal rey. Isaías le dijo a Acaz, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Aquí la palabra virgen, que la Virgen concebirá, puede traducirse como jovencita o como virgen. En su contexto inmediato, la profecía que Isaías le da a Acaz, no sabemos si fue Isaías quien iba a concebir el hijo. En todo caso sería Meher Salat Asbaz, según Isaías 8. Pero lo más probable es que quien tendría el hijo será Acaz, o sea, quien iba a concebir un hijo con una jovencita seguramente era Acaz. Y el hijo que concibió Acaz con esta jovencita fue el rey Ezequías, que fue el sucesor del trono. Ezequías, justamente, es el que mencionamos aquí en la genealogía del versículo 9, fue engendrado por Acaz. Este Ezequías fue uno de los reyes más fieles de Israel. Un hombre recto delante de los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. ¿Qué hizo Ezequías? Ezequías quitó los altares idólatras y las imágenes de los ídolos y destruyó la serpiente de Moisés, a quien idolatraba Judá. Ni después ni antes hubo otro como él entre todos los reyes de la palabra. Siguió a Jehová y no se apartó de él, y no se apartó de su ley, y Jehová estaba con él, y él era prosperado, y nunca se doblegó ante el rey de Asiria. Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió a Ezequías mensajeros con unas cartas. Y también envió regalos a Ezequías, porque Ezequías estaba enfermo. Ezequías recibe a los mensajeros, y al ver a los mensajeros le empieza a mostrar todo lo que hay en el reino, los edificios y las grandezas de Israel y los tesoros.
Y entonces Isaías llega con Ezequías y le dijo, ¿quiénes son ellos? Y entonces Ezequías les dijo, ellos son mensajeros de Babilonia. Y Ezequías le dijo, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que has engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Qué pasó entonces? Versículo 10 de Mateo 1. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Bueno, Manasés fue engendrado por Ezequías. Si Ezequías había sido el mejor rey de Judá hasta ahora, Manasés sería el rey más perverso de Judá, en toda la historia de Judá. Introdujo una idolatría extrema, fue violento y presentó a sus hijos en fuego y los quemó ante el ídolo Moloc. Y su reinado fue tan malo, tan despiadado, que Dios le prometió a Manasés que el juicio sería inevitable. Pero fíjense que aunque Manasés hizo grandes maldades e idolatrías, hubo redención para Manasés. Al final de sus días, Manasés fue encadenado y llevado a Babilonia. Y segundo de Crónicas 33 nos dice que estando encadenado, fue puesto en muchas angustias y oró a Jehová su Dios, confiado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido por Dios. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era su Dios. Una pequeña y final redención para Manasés. Manasés engendró a Amón, quien lo sucedió, y Amón reinó solamente 2 años en Jerusalén y fue asesinado. Fue un rey malo, pero rápidamente trajo a su hijo al trono. Amón engendró a Josías. Sí, Josías. Josías, el que acabamos de ver, ¿no? Donde estaba profetizando Sofonías. Josías halló el libro de la ley y con su autoridad purificó la tierra de la idolatría y renovó el pacto de Israel. Y no hubo un rey como él que se volviera a Dios de todo su corazón, dice la palabra. Pero, pese a su piedad, Josías murió trágicamente y no pudo revertir el juicio decretado a su abuelo Manasés. Versículo 11. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Jeconías y sus hermanos son los siguientes engendrados. Bueno, Jeconías no era literalmente el hijo de Josías, eso ya lo vimos en nuestro estudio de Sofonías. Jeconías era nieto de Josías. Seguramente cuando dice que Josías engendró a sus hermanos, se refiere a sus tíos y a toda su familia, ya que todos sufrieron el mismo destino en ese tiempo. Todos fueron llevados a Babilonia, bueno, todos fueron muertos y todos fueron depuestos y Jerusalén fue destruida en este tiempo, como lo vimos en la profecía de Sofonías. Josías no tuvo a Jeconías. Josías, si se recuerdan, tuvo a Joanán, que no reinó. A Joacás, que era el segundo, que reinó 3 meses y el faraón se lo llevó como esclavo a Egipto. Después reinó Joacim, que reinó 11 años. Y después de Joacim dejó a su hijo Jeconías, que es el que estamos mencionando, quien reinó 3 meses y fue llevado cautivo con Daniel y con los nobles y oficiales hacia Babilonia. Y se quedó su tío Sedequías, que es el cuarto hijo de Josías. Y Nabucodonosor tomó a Sedequías, mató a sus hijos, sacó los ojos de Sedequías y destruyó Jerusalén y destruyó el templo de Salomón. Mientras Jeconías estaba en cautivo con Daniel y con los nobles, dice el versículo 12, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Jeremías capítulo 22, por cierto, para este tiempo estaba profetizando Jeremías y poco tiempo de Ezequiel. Jeremías 22, 24 al 30, le dijo a Jeconías, Jeremías le dijo a Jeconías que ninguno de sus descendientes reinaría sobre Judá. Y así fue.
Nunca más se levantó otro rey en el resto de la genealogía. Sin embargo, segundo de Reyes 25, 37 al 20 nos dice que aconteció que después de a los 37 años del cautiverio de Joaquín, es decir, de Jeconías, rey de Judá, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, liberó a Jeconías. Jeconías que se lo habían llevado cautivo con Daniel, lo liberó. Y sacándolo de la cárcel, le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de todos los reyes que estaban cautivos con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él, el rey de Babilonia, todos los días de su vida. Era un esclavo en una jaula de oro. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey y de continuo todos los días de su vida. De modo que Jeconías no sufrió finalmente todas las malas consecuencias del cautiverio, aunque estuvo cautivo más de 30 años, encarcelado más de 30 años. De aquí en adelante no sabemos si los hijos de Jeconías son los hijos directos, faltan algunas personas, probablemente sí faltan un par de personas. Pero dice que Jeconías engendró a Salatiel. Probablemente Salatiel también tuvo un puesto de honor como su padre al ser descendiente del rey. O en Persia, incluso después, ¿verdad? Cuando cambió el reino a los persas. Con Daniel, también Daniel siguió como alguien importante. Y Salatiel engendró a Zorobabel, tal como dice Esdras 3. Zorobabel fue gobernador de Judá. Nuevamente, Ciro, quien era este emperador en este tiempo, veía en la descendencia de Jeconías hombres importantes y sabios, a diferencia de la gente de a pie, ¿verdad? Que no tenía ningún tipo de educación. Y lo puso a Zorobabel como gobernador de Judá, que estaba cautiva también. ¿Se recuerdan? Pero estaba Ezequiel cautivo y todo eso. Y muere Ezequiel y todos los israelitas, y una nueva generación es la que es gobernada por Zorobabel. Y Ciro, dice la palabra que el siervo de Dios, Ciro, dio un edicto para que las naciones, incluyendo a Israel, regresaran a sus lugares de origen. Y se cumple la profecía de Jeremías, que estaban 70 años en cautiverio. Bueno, iban por 60 y algo. Y regresan Zorobabel junto con el sacerdote de Jesús, quienes lideraron la reconstrucción del templo. Si ven la genealogía de Lucas, hermanos, vean la genealogía de Lucas. Aquí se vuelven a encontrar, porque Lucas vuelve a mencionar a Salatiel y a Zorobabel, al padre y al hijo. Qué casualidad, ¿no? Que otra vez Lucas se vuelve a unir con Mateo. Lo más probable es que durante el exilio, las ramas de las familias de David, porque seguramente Natán siguieron siendo príncipes, lo más probable es que se unen nuevamente la familia real, se enlazan mediante matrimonios entre la nobleza. Y así en la deportación de Babilonia se unieron nuevamente las líneas de Zorobabel, de Salomón y Natán. Pero después de Zorobabel se vuelven a separar. Lucas con otros hijos y Mateo con otros. Eso es lo que dice a continuación, versículo 13. Dice Mateo, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, y Matán a Jacob. En esta sucesión de nombres, hermanos, les tengo malas noticias. No, la Biblia no narra nada acerca de ellos, hay un silencio. Y no es casualidad definitivamente, porque durante este periodo también se vivió un silencio profético. ¿Por qué? Porque Zorobabel, ¿se recuerdan que Zorobabel es narrada su historia en Esdras y después viene Nehemías? Y Nehemías es un libro del Antiguo Testamento. Y entre el último libro del Antiguo Testamento, que era Nehemías, y el primero, que es Mateo, hay 400 años que nosotros llamamos el periodo intertestamentario, o sea, el periodo entre los dos testamentos. Y aquí tenemos algunos registros históricamente fiables, pero no divinamente inspirados, que algunas otras iglesias las tienen como libros divinos, como lo fue primero y segundo de Macabeos, quienes relatan el periodo de reinado de los griegos cuando vencieron a los persas y narran también la revuelta de los Macabeos. También está, tal vez nos han escuchado, Tobit, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, que contienen algunos datos históricos bastante adornados con elementos simbólicos. Y finalmente tenemos otros libros que tal vez también lo han escuchado, primero de Enoch,
Jubileos, los Salmos de Salomón, segundo de Esdras, tercero de Esdras, cuarto de Esdras, que también son poco o nada fiables porque su contenido es completamente místico. Y así llegamos en este tiempo de 400 años, cae Persia, Alejandro Magno conquista a los persas, al último Darío, y conquista el mundo. Alejandro conquista el mundo, y cuando Alejandro llega a Jerusalén, cuenta Flavio Josefo que el sumo sacerdote, que en ese entonces se llamaba Jadúa, salió a recibirlo con el libro de Daniel, y le dijo a Alejandro: este eres tú, el cuerno profetizado por Daniel. Y Alejandro, como era un agrandado que creía que era hijo de Zeus, dijo: el Señor me eligió, y Alejandro no destruyó la ciudad. Y bueno, Alejandro muere finalmente, Alejandro el Grande muere, y sus 4 generales se reparten el imperio en dinastías. Está la dinastía Ptolomea, es la dinastía Seleucida, y la dinastía Ptolomea es la que toma la parte de Judea, y después la Seleucida conquistan. Y hay muchas guerras en este tiempo, ¿verdad? Y esto lo estoy mencionando no como dato histórico, hermanos, sino, vean, en Judá, bajo el dominio griego, surge una dinastía nueva. ¿Se recuerdan que se ha perdido la dinastía y que Jeremías le dijo a Jeconías, le dijo: nadie de tus descendientes reinará? Bueno, durante este tiempo se levanta una dinastía real, pero no era de la tribu de Judá, era de la tribu de Leví, y se llamaba, o se llegó a conocer como la dinastía Asmonea. Y los fariseos, que en este tiempo estaban naciendo, miraron la dinastía Asmonea como una pasión a la línea de David, quienes creían, y nosotros también, ¿no?, que eran los legítimos monarcas de Israel. Y entonces con ellos, con la dinastía de Asmonea, surge la revuelta de Matatías y sus hijos contra el rey Seleucida Antíoco IV Epífanes. Tal vez lo han escuchado porque él profanó el templo. Él es el que habla Daniel, que dice que él es la abominación desoladora, es Antíoco IV Epífanes. Y eso enoja a los judíos y enoja a la dinastía Asmonea, y empieza una guerra, y Judas Macabeo, quien lidera la independencia judía, restaura el culto en el templo, y sus descendientes como Jonatán y Simón consolidaron el poder asmoneo, y ellos mismos se otorgaron el título de sumos sacerdotes y reyes de Judá, como eran levitas, ¿no? Entonces eran reyes y sacerdotes. Y esta concentración de poder continuó hasta un tal Juan Hircano, que ahí sí leen, él hizo que las cosas con los samaritanos se volvieran mucho peor, y Aristóbulo, quienes reinaron como reyes sacerdotes. Finalmente, había un pueblo que empezaba a crecer en la península de Italia y empezó a conquistar varios territorios, y su nombre fue Roma. Finalmente Pompeyo conquistó Judea, y más tarde los romanos designaron a Herodes el Grande como rey cliente de Roma, y comenzó este último periodo de la última generación, versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Quiero comenzar diciendo que Lucas, si ven la genealogía de Lucas, Lucas dice que el padre de José se llama Elí. ¿Y qué dice Mateo? Que el padre de José se llama Jacob. Bueno, ¿quién era el padre? ¿Elí o Jacob? Es natural que no podía tener 2 padres. Pues algunos dicen que la genealogía de Mateo es la genealogía de José y la genealogía de Lucas es la genealogía de María. La de Mateo es la de José, dado que es un asunto legal, porque José adopta a Jesús. Ya que sabemos que José no es el padre biológico del Señor. Así que solo se toma quien es legalmente el padre, al final de cuentas. Y como veremos, los relatos de Mateo, esto es interesante, los relatos de Mateo son siempre desde el punto de vista de José. Lo que narra Mateo nunca es de María, o sea, nunca es desde la perspectiva de María. Ese es Lucas. Si ustedes leen los relatos de la infancia del Señor, son siempre desde la perspectiva de María. María y su prima y su cuñado, y María y su canto. Y Mateo tiene la perspectiva de José. Entonces algunos dicen, no, la genealogía de Mateo es la de José y la de Lucas es la de María. El problema es que si ustedes van a Lucas,
Ahí no dice que el padre de María es Elí, dice que el padre de Mateo es Elí. Ese es un gran problema. Hay otra propuesta que para mí es más plausible. Entonces dice que el padre de María tomó a José como si fuera su hijo. Eso está un poco difícil, ¿no? Pero para mí hay una mejor propuesta. Hay algunos que dicen que Elí y Jacob eran hermanos, pero uno falleció y el otro, por la ley del levirato, tomó su lugar. Así que en Mateo y Lucas, uno cuenta el linaje biológico y el otro el linaje legal del levirato. El problema es que los textos no nos permiten saber cuál sería el padre legal y cuál sería el padre biológico de José. Me parece que es la mejor solución. La última mujer mencionada en esta genealogía, y la quinta mujer, es María, esposa de José, del cual nace nuestro Señor, llamado el Cristo. Aquí tenemos desarrollada la historia más importante que jamás pudo haberse sido contada de cualquier ser humano. Hasta el momento se han presentado solo 4 mujeres en la genealogía del Señor. Tamar, la que se disfrazó de prostituta, Rahab, la que era prostituta en Jericó, Ruth, la moabita, y Betsabé, la mujer de Urías. Y ahora tenemos a María, esposa de José. Hasta María, todas tenían una gran mancha en su currículum genealógico, pero están aquí por una razón. Es que Cristo es el Rey que se identifica con los pecados del hombre. Cristo rompe los estigmas que los hebreos tenían al tratar de ver un Mesías que los salve del imperio romano. De hecho, a Jesús lo calificaron, y eso lo va a narrar Mateo, eso lo narra Juan, y le dice que Jesús era un bastardo. Y Mateo dice, la línea del Mesías es exactamente la misma. Así venía David también fue eso mismo. Al identificarse con personas pecadoras, hombres y mujeres como sus ancestros, nos recuerda el tipo de ungido que esperábamos. La genealogía de Jesús nos muestra cómo Dios guarda su promesa a través de generaciones, preservando la línea davídica desde Abraham hasta el Mesías. A pesar del exilio, de las usurpaciones, de la influencia de imperios extranjeros, de los reinados, de la caída de emperadores, Dios mantuvo la continuidad de su plan siempre, preparando el nacimiento de Cristo en el momento exacto de la historia. La fidelidad de Dios no depende de la perfección de los hombres, sino de su soberanía y su propósito eterno. Al contemplar esta genealogía vemos la larga espera del pueblo de Dios por un Salvador. A través de reyes justos y pecadores, deportaciones, opresiones extranjeras, la promesa a David se mantuvo viva. La promesa a Abraham fue fiel. Y el pueblo permaneció esperando la llegada de aquel que restauraría finalmente la justicia y la paz. La pregunta que surge es si nosotros también reconocemos la fidelidad de Dios en su plan y esperamos con la misma fe. Si contamos las generaciones y los tiempos para que Él nos encuentre nuevamente al final de nuestros días. El Evangelio nos trae la respuesta a esta espera. Jesús, el descendiente de David, vino como el Salvador prometido cumpliendo las Escrituras y la esperanza de generaciones. Podemos descansar en Él porque Dios no olvidó su promesa ni se detuvo ante la fragilidad humana. Cristo es el cumplimiento del plan divino y en Él encontramos la paz que Israel había anhelado durante siglos. Por eso, hermanos, debemos vivir con expectación y reverencia, reconociendo la grandeza del plan de Dios, así como Él sostuvo la línea de Abraham y la línea de David y preparó el camino para el Mesías a través de la historia. Y por eso narra 14 generaciones entre cada uno. 14 generaciones, si ustedes cuentan, no queda exactamente. Pero recordemos que la generación de la deportación a Babilonia se cuenta como una. Y ahí el Señor fue fiel. Que la genealogía de Jesús nos recuerde que Dios cumple sus promesas y que la historia de su pueblo siempre apunta hacia Él y no hacia sí mismo. Cristo nacido según la promesa es la respuesta a todo tipo de espera. Y su venida nos invita a mirar con fe hacia el futuro, celebrando la fidelidad de Dios y su plan redentor, que nunca dependerá de los hombres, sino de su promesa. Amén. Gracias, Señor, por darnos una historia
tan detallada acerca de cómo el Mesías vino a nuestra existencia y a nuestra humanidad. Podemos estar seguros que así como preservaste tu promesa a lo largo de hombres pecadores que se esmeraron en destruirla, así es cierto, viniste a nuestros corazones también. Así vendrás por nosotros también una vez más al final de los tiempos. Tenemos un registro fidedigno y real, histórico, en el cual podemos ver las grandes dificultades en las que el hombre puso tu promesa, cómo dudamos de ti, cómo hubo reyes que se levantaron y cayeron, y aún así tú mantuviste fiel tu pacto con Abraham y con David. Y hoy nosotros queremos acercarnos a ese mismo pacto para recibirte con fe, Señor. Que ese pacto pueda ser confirmado en nuestros corazones a través de esta historia tan maravillosa. Y que este sea el inicio del Evangelio sea el inicio también de nuestra contemplación de tu vida aquí en la tierra, con nuestras miras hacia el cielo. En el nombre de nuestro Salvador lo pedimos. Amén.